FM Federal 99.5. 21 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hoy 9 de julio celebramos la declaración de nuestra independencia, decisión y declaración que fue tomada el 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, por el cual declaró la forma de ruptura total de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento con la monarquía española. Pero para hablar más profundamente del tema, estamos en comunicación con Juan Pablo Alfaro, profesor licenciado en Historia de la Universidad Católica Argentina, también de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, es profesor y coordinador de también de estudios históricos, dependiente del Museo Policial y del programa, también es miembro del programa Museo del Crimen, que se emite por acá, por FM Federal, los jueves de 15 a 16. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Rocío, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos los oyentes. ¿Qué tal? Queremos profundizar el conocimiento acerca de la independencia porque, por supuesto, todos los años decimos es el día de la independencia, nos ponemos la escarapela, la bandera y demás, pero a lo mejor muchos, sobre todo cuando pasan los años, se va desdibujando a lo mejor algunas cuestiones importantes y básicas de historia, nociones acerca de lo que pasó ese 9 de julio. Sí, estoy de acuerdo con vos con eso que decías, ¿no? De esto de que se van desdibujando. Algunas estas fechas conmemorativas o estas efemérides, sí. En este caso en particular la Declaración de Independencia, decía libre e independiente del rey Fernando VII y sus sucesores y metrópolis, así rezaba el acta de independencia firmada por esos 29 congresales que fueron enviados de todas las provincias, de lo que entonces eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. La denominación que teníamos, todavía no nos llamábamos una república argentina, y esos congresales que los que somos porteños los recordamos en las calles de Almagro y Palermo, ¿no? Como el caso de Boedo, Massa, Medrano, Bulnes, bueno, todo ese recorrido que tanto conocemos, ¿no? Claro, lo vemos ahí en las calles y ahí refrescamos. Y ahí están los congresales, los hombres que de alguna manera dieron inicio a esto que fue la independencia. El 9 de julio de 1816, Rocío fue, para decirlo en criollo, fue una corajeada, un grito de audacia. Realmente fue un grito de audacia porque no había peor momento para declarar la independencia que ese momento, que ese año. No es que estaba todo bien y se encaminaba directamente, estaba muy movida la cuestión, ¿no? En ese momento. La cuestión no estaba tan sólida, para nada. Para nada, realmente, es decir, si entendemos que la independencia no es un hecho, sino que es un proceso, los historiadores siempre preferimos entender, digamos, a los hechos históricos dentro de un proceso, un devenir. Esto había empezado, este proceso, en mayo, con la gesta de mayo de 1810, ¿no? Y seguiría adelante. Ahora, en todo ese proceso, este era un momento crítico realmente para la revolución o para la emancipación. ¿Por qué? Y bueno, en 1814, 2 años antes, caía Napoleón en Europa, entonces Fernando VII volvía a la corona. Vuelve el absolutismo entonces por Europa, y ahí la bajada de línea, ¿no? Para acá. Totalmente, hay un refuerzo de la idea absolutista, no solamente en España, sino en toda Europa, a partir de la caída de Napoleón. A fines de 1813, acá, localmente, caía el triunvirato, ¿sí? Había un cambio de gobierno del triunvirato al directorio, por unas derrotas militares, ¿no? Vilcapullo y Ayohuma, que no sé si algunos recuerdan del colegio secundario. A medida que vas mencionando me voy acordando, de a poquito, sí. En Chile, las tropas realistas derrotaban a los patriotas en Rancagua en 1814, en octubre del 14. En 1815 encima llegaban noticias de una expedición, ¿sí? O de las consecuencias de una expedición del general Morillo con 15.000 hombres que el rey de España, Fernando VII, había enviado a Venezuela, y esto había provocado un importante temor, un escozor en la población de aquel tiempo, y bueno, obviamente en ese contexto declaramos la independencia. Muy movido, y aparte, bueno, España queriendo volver a retomar el poder,
como decía, y estaba la cuestión también por otro lado del litoral, que también estaba en conflicto y que de hecho no participaron del Congreso, claro. En el litoral y sobre todo ahí es cuando se empieza de alguna manera a desligar la banda oriental de los que son los restos de las Provincias Unidas. Cuando hablamos de la banda oriental, sí, es lo que después llamamos Uruguay. Empieza a haber como una conciencia separatista. El litoral nuestro no, quedó dentro, pero la banda oriental quedó afuera, ¿no? Tiene una posición muy fuerte, también, bueno, contra el director y sí, porque en alguna medida criticaban el centralismo, es decir, el Congreso de Tucumán era el poder legislativo de un poder ejecutivo que estaba en Buenos Aires, que era el directorio, ¿no? Que se había constituido el Congreso para dos cosas fundamentales, muchas en realidad, pero dos fundamentales. Una, declarar la independencia, que no se hacía desde tiempo atrás. Para eso se había instituido en el año 1813 la Asamblea del 13, pero fracasó en su intento de declarar la independencia y establecer una constitución. A esto que eran las Provincias Unidas. Estos eran los objetivos que tenía entonces en este Congreso. Esos eran los objetivos del Congreso de Tucumán, exactamente, que empezó a funcionar en marzo de 1816. El que estaba detrás de esos, movilizando, impulsando esta declaración de independencia, diciéndole gente declaren la independencia allá, era San Martín. Porque San Martín, sí, y otros también, pero él era la personalidad fuerte detrás de la declaración. ¿Por qué? Porque él estaba en ese momento defensivo, que hablábamos, de las fuerzas revolucionarias. Claro, estaba defendiendo los frentes ahí que... Él se acuartela en Cuyo, y ya para diseñar una nueva estrategia, que era esta de la estrategia del Pacífico, ¿no? Que conocemos, cruzar con un ejército poderoso, pequeño pero poderoso, efectivo, cruzar los Andes, ¿sí? Derrotar a los realistas allí y subir a Perú, que fue lo que terminó efectivamente sucediendo. Claro. Ahora, San Martín le decía, yo estoy llevando las armas y si no declaramos la independencia, estoy apareciendo como un rebelde, como un insurrecto. La acción militar mía no tiene legitimidad. Porque eso él estaba tan preocupado y estaba tan pendiente, esto se nota mucho en sus cartas, en todo el epistolario de San Martín, de lo que pasaba en el Congreso. Quería tener un marco y aparte apoyo también. Totalmente. Apoyo político y apoyo simbólico, político, ¿no? Sí, porque una cosa es, si no, la pelea iba por un lado y a lo mejor después se iba todo para otro lado, quedaba solo San Martín. No, imposible. No, por eso, ¿no? Y no es que estuviera solo, pero era el que más presionaba, ¿no? Y aparte que tenía, digamos, el poder para hacerlo, porque era el hombre militar más poderoso de toda esa generación, o más fuerte, para que se declare la independencia. Ahí su amigo Godoy Cruz, que también era un miembro del Congreso, estaba fuertemente presionando en la posición de San Martín allí en el Congreso, que finalmente termina el 9 de julio de 1816, como vos bien decías al principio, declarando nuestra independencia. Después, el 19 de julio, iba a agregar que habían agregado la frase y contra toda dominación extranjera después de unos días, de 10 días. Así es, se incorpora esa declaración por las dudas. Claro, sí, me parece, fue buena idea agregarlo, porque a lo mejor decían solamente de Fernando VII, no, vamos contra todo. Bueno, porque no te olvides, Rocío, eso era una patria en construcción, es decir, y no faltaba siempre alguna idea, no que hoy la veríamos como muy descabellada, pero en aquel tiempo no tanto, de decir, bueno, pero nos asociamos con tal o nos asociamos con cual. Y eran cosas que circulaban en un congreso, se debaten ideas y siempre, digamos, habían diversas posiciones. Claro. ¿No? Bueno, por eso se reafirmó después de esto de contra toda otra dominación extranjera. No vaya a ser que nos terminamos coaligando en otra nación que nos viene a dominar. Como bien decías, de que alguna opinión tienda más a lo conciliador con algún poder extranjero, es cierto. Y no quedó ahí seguramente, la cuestión del 9 de julio no quedó ahí porque no estaba reconocido internacionalmente, ¿no? ¿O sí? No. Esto llevó un tiempo, ¿sí?
esto de enviar emisarios para que se reconozcan. Pero al principio, el reconocimiento extranjero ya lo buscaban desde la Junta de Mayo, se empieza a buscar reconocimiento extranjero. Y en ese sentido, el principal país que se buscaba era Inglaterra, ¿verdad? Porque Inglaterra, principal enemigo de España, entonces, en aquel contexto internacional, pero todavía como tenían a Napoleón como enemigo común. Es verdad, Inglaterra Napoleón estaba ahí metiéndose por todos lados. Exactamente, como tenía a Inglaterra enemigo común a Napoleón, enemigo común de España, todavía no aceptaban este movimiento emancipatorio, ¿sí? Esto va a llegar un poquito después. Ahora, me interesa, Rocío, un poco comprender que entre las causas que están detrás de todo este largo proceso, ¿sí? Sí. Esto es la independencia nuestra, y la independencia americana en general, es la forma en que se tradujo localmente, es decir, aquí, un fenómeno que fue mucho más global, ¿sí? que se dio en Europa y en todo el mundo, que es la lucha contra el absolutismo monárquico. ¿Sí? Esta gran lucha que empieza en el siglo XVIII, en todo el globo, en Europa, en Estados Unidos por su declaración de independencia, etcétera, acá se va a traducir como este movimiento emancipatorio, que va a ser impulsado sobre todo por un grupo social que es la burguesía criolla, ¿no? Los criollos, claro. los hijos de españoles nacidos en América. Que ya se reconocían a sí mismos como distintos y no tanto como españoles, porque a lo mejor sí, lógicamente los que vinieron acá españoles y demás eran españoles y se sentían españoles, pero ya la generación después no. Esto es muy importante lo que decís, porque es muy interesante ver cómo en este tiempo, en este momento, se da ese quiebre. Es decir, que los hijos de españoles nacidos en América, estos criollos, empiezan a tomar conciencia de una identidad nacional diferente a la europea, ¿sí? Es muy interesante, y entonces uno empieza a hurgar en dónde, ¿qué fue el clic? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, claro. ¿Qué les provocó esto? Bueno, por un lado, ahí empiezan a encontrarse seriamente limitados ellos en sus aspiraciones, etcétera, limitados socialmente, porque no olvidemos que la sociedad colonial en su buena medida era una sociedad de castas, y en donde los primeros lugares siempre los tenían los españoles. En cambio los criollos ya quedan por abajo. Estaban ya, digamos, se sentían en ese sentido un poco oprimidos o limitados, consecuentemente políticamente también se daba que los primeros puestos políticos, los puestos virreinales, etcétera, los más distinguidos, lo ocupaban los españoles, no los criollos, que en general tenían puestos más locales, más puestos del cabildo, más municipales, por decirlo de alguna manera, para que la audiencia lo entienda, ¿sí? lo comprenda mejor. Y también económicamente, porque gran parte de esta burguesía criolla eran comerciantes o hijos de comerciantes, muchos de ellos, y el monopolio español, ese sistema económico monopólico que habría establecido España en sus colonias, era de alguna manera, provocaba una limitación a poder expandir el comercio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empieza a darse ese cambio de conciencia. Claro, de reconocerse, ¿no?, con una identidad diferente propia y en base, a desigualdades, entonces. En las desigualdades fueron como un disparador para provocar, digamos, la idea de un cambio de sentido de pertenencia, de identidad, totalmente. Y en el marco, como decíamos, mundial. Exactamente. Y no nos olvidemos que, y esto también es muy curioso, que esa generación de criollos, en esa generación, importantes representantes, como el caso de San Martín, de Alvear, de Pueyrredón, de Belgrano, del Coronel Moldes, que fue fugazmente diputado también de aquel Congreso, los hermanos Gurruchaga, que eran del norte, muchos de ellos estaban en los prolegómenos, es decir, en los momentos anteriores a este proceso emancipatorio, se encontraban en Europa, ellos estaban ya sea estudiando, cumpliendo un servicio militar, lo que fuere, y fue extrañados de alguna manera de su tierra natal, en donde ellos
comprendieron cuál era su nueva patria, donde imaginaron, ¿sí? Circunstancialmente en otro lugar, claro, esta patria nueva, ¿no? Y que luego la concretaron en virtud de la voluntad, ¿no? Porque la emancipación fue una expresión de lo más clara de la voluntad humana, de un grupo, de una generación de criollos que decidieron hacer una nueva patria. Como decíamos al comienzo, esto de ser ruptura, ¿no? Fue un acto de ruptura o de revolución propiamente dicha, en el sentido de contrarrestar todo lo que se venía dando y reforzar esta posición que habían tomado ya en 1810, había empezado a gestarse y bueno, después derivó en el acta de independencia directamente. Y hablábamos de esto de los criollos que se distinguieron afuera, más que nada afuera, bueno, adentro también por estas desventajas, pero un grupito de repente que fueron los precursores, se dan cuenta de las diferencias estando en España. Sí, de ese sentimiento, de alguna manera, de un sentimiento de inferioridad que le hacían percibir, ¿no? En España a estos criollos, y bueno, que empezaron a reunirse, a juntarse, y de alguna manera empezaron a imaginar una nueva patria. Es decir, la nación, hay un historiador muy interesante que él define a las naciones, se llama Benedict Anderson, y él define a las naciones como las comunidades imaginadas. Porque claro, uno cuando define las naciones dice un conjunto de personas que comparten tal cosa, claro, pero siempre hay algo que una nación no entra en ese esquema, ¿no? Siempre hay alguna, comparte un territorio. Y bueno, hay naciones que, como los gitanos, que no tienen un territorio. Claro, su nación está, no físicamente en un lugar. Exactamente, comparten una religión. Y bueno, hay muchas naciones que hay gente de distintas religiones, no este es un caso, porque comparten un idioma. Hay naciones, como el caso de España, que hay una multiplicidad de dialectos. Es verdad. Es decir, no entra entonces en ese esquema. Entonces él dio esta solución, dice, es una comunidad imaginada. Es una buena forma de definirla, sí, es como el imaginario en común. Y después concretada, de alguna manera, ¿cómo se puede? Y fue lo que pasó en esta época. Esta generación imaginó esa nación, la imaginaron primero, y después la fueron haciendo como las circunstancias lo iban permitiendo. Les permitían, claro. Exactamente. Declarándose soberanos. Y yéndonos un poco más adelante en el tiempo, estaba viendo cómo antes, en 1826, Bernardino Rivadavia, que era presidente en ese entonces de Provincias Unidas del Río de la Plata, aparentemente puede ser que se festejaba 9 de julio junto con 25 de mayo y después hicieron, en el gobierno de Rosas, apartaron lo que es el 9 de julio a hacer su ceremonia con el Te Deum y con todo lo que ya conocemos hoy en día. Sí, porque... bueno, en el caso, y es interesante eso que vos estás diciendo. Te digo que da para un seminario. Es verdad, nos podemos quedar todo el día hablando. Da para un seminario de un semestre. ¿Por qué? Porque esto está muy vinculado. La forma en que una nación o un grupo dirigente, en este caso liderado por Rivadavia en 1826, o en el caso de Rosas, a posteriori, a partir de 1829, como gobernador de Buenos Aires. Claro. La forma en que festejan sus acontecimientos patrios, la forma en que los conmemoran, está muy vinculado a la idea que ellos tienen de el poder, cómo se vinculan con la política. Para Rivadavia es claro, Rivadavia era en ese sentido tenía una posición mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más europeizante, mucho más modernizante, ¿sí? Entonces era todo era un mismo proceso, ¿no? Todo era lo mismo. Claro. Todo fue esto de distinguir entre lo que sucede en mayo y lo que sucede en mayo de 1810 y en julio de 1816, él no lo quiere distinguir. Todo es lo mismo, todo es un mismo proceso, es la independencia, es liberarse de, entre comillas, no voy a decir esto, de lo propio español, ¿se entiende? Era arcaico, de lo que es, entre comillas, en la mentalidad rivadaviana, de lo que era medieval, o caracterizado como medieval, etcétera. Claro, un camino más a lo moderno, pero él lo juntó todo. Por eso, en cambio Rosas
Rosas tenía otra concepción de la realidad. En el caso de Rosas, si bien rescataba la independencia como un valor, pero él y el movimiento rosista y federal en general eran más respetuosos de la tradición hispánica. ¿Sí? Y ellos ven muy claramente que hay dos momentos diferentes, porque en la Revolución de Mayo, lo que nosotros llamamos Revolución de Mayo, es para ellos es una continuidad de lo que sucedía en España. Es decir, en España, la metrópoli, ¿qué sucede en 1808? Viene Napoleón, ocupa, saca a Fernando VII, claro. Lo saca a Fernando VII, ¿y qué hacen los españoles? Digamos, los españoles que se rebelan contra contra esta usurpación. Se forman juntas. Sí, tanto allá en España como acá. La más importante es la Junta de Sevilla. Sí. ¿Y acá qué pasó? Se formó una junta. También lo mismo. Lo observaba ese fenómeno como una continuidad, y incluso él lo dice, en el caso de Rosas lo dice claramente, como una continuidad de lo que sucedía en España. Como ¿no? seguir siendo fiel a Fernando VII. Todavía. Sí. Sí, no sé si a la figura de Fernando VII, pero sí a la tradición hispánica. ¿No? Porque la figura de Fernando VII, la verdad que es bastante... Suena un poco fuerte, sí, es verdad. No, pero aparte, a Fernando VII no hay revisionismo que lo salve, ¿no? Es como el hombre que hizo todo mal, por un decirlo. Desastre. Los historiadores, en general, no tenemos que hacer este tipo de afirmaciones, pero en el caso de él es muy difícil no hacerla. Salvarlo, porque claro. Porque realmente perdió todo, ¿no? Si uno lo mira desde una mirada españolizante, del hombre que perdió todo. Sí, perdió todo lo que era el Imperio Español, y desde una mirada americana es el gran tirano, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero sí la tradición hispánica. ¿Sí? Claro. En el caso de Rosas recuperaba la tradición hispánica, y por eso hacía una distinción. Una cosa es el 25 de mayo, que él lo liga más, de 1810, que lo liga más a una tradición hispánica que el 9 de julio, donde ya sí hay otras fuerzas en camino, ¿no? Una visión mucho más mucho más independizante, liberadora, etcétera, ¿no? Y ya declararse más soberano directamente. Sí, por eso es muy interesante eso que vos dijiste, de que una cosa como Rivadavia festejaba, o conmemoraba las fechas patrias, y como Rosas la conmemoraba, porque la idea que cada uno tiene de lo que el poder es, de lo que la sociedad es, de cómo se gobierna, está muy vinculada a cómo se festejan esos hechos patrios, a cómo se los significa y cómo se los resignifica después, ¿sí? Y esto es un poco incluso para nosotros como sociedad repensarlo, ¿no? Cómo nosotros conmemoramos a las fechas patrias. Bueno, eso está vinculado con el país que queremos hacia adelante, en alguna medida, ¿no? No absolutamente, pero sí en alguna medida. Lo trasladamos entonces. Mientras seguimos nosotros celebrando el 9 de julio, es verdad que tiene que ver mucho la forma en que lo celebramos, la manera en que significamos estas fechas patrias tan importantes para todos. Bueno, muchísimas gracias. Seguiríamos hablando largo rato, como bien dijiste, da para un semestre. Después vamos a hacer más comunicaciones históricas, entonces. Muchas gracias, Juan Pablo. No, Rocío, espero no haber aburrido a la audiencia ni a vos. Para nada, muy interesante. Estamos nutridos ahora. Refrescamos la memoria, aparte. Feliz Día de la Patria. Igualmente para ustedes, un saludo a todos. Gracias. Hablábamos con Juan Pablo Alfaro, profesor y licenciado en Historia de la UCA y también de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina, coordinador de estudios históricos dependiente del Museo Policial y también miembro del programa Museo del Crimen que se emite acá por FM Federal 99.5 los jueves de 15 a 16 horas.